nos exaspere en ese momento por el ímpetu de la reacción. Pero tenemos que amarlo y pedirle al Señor que lo saque de esa vida que lleva. Amén. Vamos a dar un tiempo, hermanos, a la palabra. Vamos a irnos a la palabra. Voy a invitarles a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 10. Vayan buscando la lectura. Vamos a ver si mandamos este mensaje en Facebook. También alguien me estaba comentando que hay personas que no tienen acceso a YouTube, entonces que lo mandara en Facebook. Vamos a ver si lo podemos mandar. San Juan 10 del 1 al 15. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En esta hermosa tarde el Señor me ha dado una palabra y se llama Características principales del buen pastor. Características principales del buen pastor. Vamos a leer a San Juan 10 del 1. Yo lo leo y usted lo escucha. Aleluya. Amén. Dice su palabra a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Gloria a Jesús. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aleluya. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vuelve a decir el Señor Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre, leamos juntos, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén.
Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre, que ha sido leída textualmente. Ahora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, pon las palabras necesarias en mis labios. Esas palabras, Señor, por las cuales estos textos sagrados han sido tomados, Señor, para predicar, Señor, en esta tarde. Te pido, Señor, que mi corazón reciba, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta tarde, Padre. Y que este mensaje sea de bendición para aquel que lo esté escuchando en este momento y para aquel, Señor, que después vaya a tomar y darle play a ese video, Señor, y verlo, Padre. Todo lo que se hace desde este lugar, Señor, es para tu honra, para tu gloria y tu honor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de entrar a esta palabra, quiero decirles, hermanos, que hay una anécdota de unos pastores. Un misionero encontró 3 pastores reales de ovejas, de los animalitos, pues llevando a tomar agua al estanque a sus ovejas, pero estaban revueltas. Y entonces cuando terminaron de tomar agua, cada pastor dijo en idioma, creo árabe, mencionó la palabra síganme. Y entonces las ovejas le siguieron, pero no todas, le siguieron las que eran de su redil. Y quedaron 2. Y entonces cada uno de los pastores dijo sígueme, y agarraron unos para allá y otros en otra dirección y otros en otra dirección. Y cada grupo de ovejas escuchó la voz de su pastor. Y es cómo se cumple la palabra, hermanos. Cómo se cumple la palabra de que las ovejas oyen su voz. Y el misionero le dijo, oiga, y si yo me pongo su vestidura, su traje que trae, y le digo la palabra en árabe, y le digo a las ovejas esa palabra, ¿me seguirán? Y el árabe le dijo, el sirio, perdón, le dijo, no lo van a seguir, porque no siguen la imagen, sino que siguen la voz. Como dice la palabra, ellos escuchan la voz, conocen la voz de su pastor. Este mensaje nace, escuche bien esto, es muy importante. Este mensaje nace del celo espiritual, eso que enardece al escuchar lo contrario a la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo dice? Pues vamos a verlo más adelante. Casi al final vamos a ver la razón de este mensaje. Y es ahí donde vamos a centrar esta palabra de esta tarde. Mientras, siéntase cómodo, relájese, suspire, suspire profundo, aleluya. Y el misionero le hizo una pregunta a los pastores también que me llamó mucho la atención. Y le dijo él, siempre reconocerán la voz del pastor de las ovejas en todo tiempo. Y hay algo que me llamó mucho la atención y pues no lo dejaría yo como, ¿cómo le explico? No lo dejaría yo como algo que la palabra me lo dice directamente, no lo he estudiado todavía. Se lo voy a comentar. Le dijo el sirio que cuando la oveja enferma no reconoce la voz. Eso le dijo. Que cuando la oveja está enfermita, ella no sabe distinguir la voz de su pastor. Entonces, que puede llegar el peligro de ser engañado. Entonces yo pensaba, bueno, si llevándolo al esquema real de un cristiano, ¿cuál sería la enfermedad? Porque no se refiere quizás a una enfermedad física en el plano físico de un cristiano. Se refiere, hermanos,
a que el cristiano enferme espiritualmente. Si el cristiano, por ejemplo, ¿ha escuchado usted que el pecado es una enfermedad que corroe el cuerpo y la vida del ser humano? Amén. Entonces, si el pecado llega a la vida del cristiano, lo enferma espiritualmente. Entonces, creo que esas palabras tienen una cierta connotación real en la vida del cristiano. Cuando el cristiano corre el peligro, o la oveja corre el peligro de escuchar la voz del que quiere destruirlo, porque ¿qué dice la palabra? ¿A qué viene el que no es su pastor? ¿A qué viene? A matar, a destruir, a robar, a tres cosas. Como lo ponga en la secuencia que lo ponga, las tres son malas. Si dijéramos robar, destruir, matar, son malas las tres palabras en secuencia. Si dijera destruir, robar y matar, son malas las palabras. Y si pusiéramos, por ejemplo, matar primero, porque el hombre puede ir vivo, pero muerto espiritualmente. Y por eso es que en la secuencia puede estar arriba la palabra matar. Bueno, pero ahí, hermanos, cuando esa persona va con esos propósitos nefastos para la oveja, el cristiano, si está enfermo espiritualmente, puede ser engañado. Puede ser engañado. Y la característica principal, empezando por el mal pastor, va a ser esa: que él no viene para darle vida, que él no viene para construirlo, él viene para destruir lo poco que usted ha edificado. Él no viene para darle vida, sino para matar. Él no viene para decirle, hermano, yo deseo que usted tenga una bendición grande, que usted sea prosperado, que usted sea bendecido. Él no viene para decirle, yo deseo que usted tenga cielos abiertos frente a usted y que tenga bendición en su hogar. No, él viene para ver qué le saca. ¿Sí me entiende? ¿Está comprendiendo? Él viene para ver quién tiene más. ¿Quién es el que trabaja en el otro lado aquí para ver si va a dar dólares? ¿O quién es el que tiene un hijo allá en España que va a dar euros? Para eso viene. Y ese es el mal pastor. La característica entonces principal es que va a ser todo lo contrario a esas tres palabras. En el mal pastor, esas son las características nefastas que vamos a ver y vamos a reconocerlo. Vamos a entrar entonces en lo que hoy nos toca, características del buen pastor. Verso 1. ¿Alguien me ayuda leyendo el verso 1? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en la redil de la oveja, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Amén. La característica número 1 es: el buen pastor entra por la puerta al redil. El buen pastor entra por la puerta, entra por los medios correctos a su redil. Todas, eso da, hermanos, una connotación de que todo lo que hace este pastor es correcto. Todo lo que él ejerce es correcto. Se ve que ha sido llamado por Dios. Se ve que Dios está aprobando su ministerio. ¿Cómo podemos también, hermanos, mirar en el ministro que está tratando de llevar adelante una obra? Su vida es congruente con lo que habla, con lo que predica. Porque yo no le puedo decir a la iglesia o a la oveja,
No diga groserías cuando de repente se me escucha a mí una grosería, ¿verdad? Yo no le puedo decir. Yo no podría decirle a mis compañeros, oiga, es que me siento mal, como les dije hace 2 días, me siento mal de convivir con ustedes porque escucho las groserías. Pero así los amo, les digo yo, así los amo. Pero ¿qué dirían ellos si me escucharan a mí que yo dijera groserías? Entonces diría, bueno, pues lo que predicas no va con lo que tú estás hablando. Amén. Número 2, el buen pastor va delante de sus ovejas. Hermano Minor, me ayuda con el verso 4. Y cuando has sacado fuera todos los cropíos, delante de ellos, y las ovejas les siguen porque Conocen su voz. Número 2, el buen pastor va delante de sus ovejas. En todo. Va delante de sus ovejas el buen pastor en las acciones y en el testimonio y en el trabajo espiritual. Muchos pastores, cuando un hermano les dice, hermano, pero es que usted tiene que dar el ejemplo, usted tiene que ir a evangelizar. ¿Sabe qué dicen los pastores? Y muchos pastores tienen esa frasecita que dice, el pastor no da a luz a las ovejas. Quien da a luz a las ovejas son las propias ovejas. Y ahí ya se relajan en su sofá. Ya con eso ya se libran ellos. Pero el buen pastor tiene que dar el ejemplo. Si el buen pastor le va a decir a la iglesia evangeliza, el buen pastor le va a decir, mira iglesia, vénganse, así se evangeliza. Vamos. Así voy a ir evangelizando y la oveja lo sigue y va a ir haciendo lo mismo, lo correcto. Déjenme decirle, hermanos, que lo que le voy a decir a continuación no es algo sacado de mi mente. Yo estuve leyendo mucho, siempre me gusta leer mucho cuando yo voy a dar un tema. Estuve leyendo, hermanos, que hay personas que están analizando la vida de los pastores, no como una crítica, sino como algo, como una área de oportunidad para que todos aquellos que escuchen o lean esos análisis, se llaman análisis, puedan sacarle provecho. Y decía el analista teológico que hoy en día está de moda que las iglesias sean controladas como se controla una televisión, con un control remoto. Es decir, usted está desde su asiento y está cambiándole canal a la televisión. Ya no tiene ni que levantarse. Y decía esa persona que hoy en día muchas iglesias están siendo guiadas de esa manera. Y pues es mucho decir al usar la palabra guiar. Es mucho decir, porque guiar es ir adelante. Y dice que muchos pastores están en una vida de confort terrible, tranquilos, comiendo y bebiendo en sus casas y desde allá controlando la iglesia. Se va a hacer esto, se va a hacer el otro, se va a hacer el otro, pero sus manos no están en el arado. Y mucho cuidado aquellos que vayan a oír este mensaje, porque este mensaje va a todas partes, hermanos. Como decía el pastor ayer, el pastor Otoniel decía ayer, no importa si entras a la red y no le miras un like a tu mensaje, no importa, pero decía el pastor Otoniel, manda el mensaje que Dios te ha dado, mándalo, porque va a haber alguien que le va a servir esa palabra. Y me llamaba mucho la atención, créame que llenó mi corazón mucho la palabra del pastor Otoniel el día de ayer, que él decía, no importa si hay 4 personas que dieron visto al mensaje, no importa,
Pero lo importante es que la palabra cambie la vida de esas 4 personas. Y dije, yo me puse a analizar, hermanos, y empecé a ver los mensajes. Entonces hay mensajes, hermanos, que no se le ve ningún like, pero en la interacción ya adelante está que las personas lo vieron. No le dieron un like, no están suscritos, pero vieron el mensaje. Y algo les sirvió la palabra. Y esta palabra, para aquellos pastores que la vean, hermanos, hay un peligro para el buen pastor, para aquel pastor que pretende ser un buen pastor. Hay un peligro, porque si el pastor está tratando de controlar, por así decirlo, porque yo le llamo controlar, yo no le llamo guiar a un pastor que está desde allá de Europa guiando una iglesia aquí en Tijuana y diciéndole se va a hacer esto, se va a hacer el otro y se va a hacer el otro. No le puedo guiar, es controlar. Allá hay un peligro de que este pastor no tenga su mano sobre el arado. Y la Biblia dice que ninguno que poniendo su arado y voltea a ver atrás es digno del reino de los cielos. El pastor que da su vida al Señor en la obra tiene que tener sus manos en el arado, en la obra, guiando a su iglesia. ¿Y qué dice la definición número 2? El buen pastor va delante de sus ovejas. No dice las manda. No dice que si tiene 100 ovejas, las saca y le dice, váyanse. No, va delante de ellas. Y entonces, ¿qué pasa? Las ovejas van escuchando su voz. La voz del Espíritu Santo a través de ese siervo. Y es así como el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es donde la iglesia va diciendo, ¿cómo evangeliza el pastor? Yo quiero hacer lo mismo. ¿Cómo el pastor va a orar por ese enfermo? Yo quiero ir a orar por ese enfermo. ¿Cómo el pastor va a predicar a ese lugar, a esa cárcel, a ese centro de rehabilitación? Yo quiero ir ahí. Aleluya. Número 4. Su voz es reconocida. Verso 3. Número 3. Son seguidos u obedecidos. Verso 4. También en el mismo verso que leímos, dice, y ellas le siguen. Cuando hablamos de un seguimiento, es que la persona está siendo obediente a su pastor. No hay honra más grande, hermanos, a Dios que la oveja sea obediente a su pastor. ¿Por qué? Porque cuando muestra obediencia a su pastor, muestra la obediencia a Dios. Amén. Amén. Y cuando el pastor es un buen pastor, son seguidos u obedecidos. Hay obediencia. Número 4, su voz es reconocida. Aleluya. Su voz es reconocida. Y así, aunque se vista, hermanos, de otra vestidura, no va a caer en el error la oveja, porque reconoce la voz. Y la oveja, hermanos, va detrás del pastor. Amén. Escuchando su voz. Si se pierde ahí entre los arbustos, la ovejita escucha la voz del pastor y sale hasta donde él está. Número 5, rinde su vida en protección para sus ovejas. Ponga mucho cuidado aquel que esté escuchando este mensaje, porque ahí vamos a comenzar en lo central de este mensaje. Rinde su vida en protección para sus ovejas. Es la característica número 5. Y ahí nos vamos a quedar a enfocar la parte central de esta palabra. Para ello nos vamos a leer el Salmo 23.
Vamos a ir a leer este Salmo 23, Salmo precioso. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Me gustaría invitarle a que se ponga de pie y cantemos un canto para que le tome un poco más de sabor a esta palabra, para que se descanse un rato. Amén. Vamos a cantar un canto. Tome la guitarra. Vamos a dejar que ellos toquen. Vamos a cantar ese canto. Jehová está en su templo. A ver, por un solo. Jehová está en su templo. Aleluya. Vamos a cantar este canto con gozo. Jehová está en su templo. Alábale que él vive. Jehová está en su templo. Alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su templo. Alábale que él vive. Jehová está en su templo. Alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive. Pero quién es el que salva, Cristo es el que salva. Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive. Pero quién es el que salva, Cristo es el que salva. Si Cristo vive, a su nombre gloria. Si Cristo vive, a su nombre gloria. Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive. Pero quién es el que salva, Cristo es el que salva. Pero quién es el que sana, Cristo es el que sana. Pero quién es el que sana, Cristo es el que sana. Si Cristo vive, a su nombre gloria. Si Cristo vive, a su nombre gloria. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a continuar para que descansaran un rato, se pusieran de pie. Vamos a continuar porque viene lo más importante, por lo cual Dios trae esta palabra esta tarde, hermanos. Pero tenemos que llenar un poco lo que son las características para llegar aquí hasta este punto número 5, ¿verdad? Se me cayó un poco de agua. Amén. Vamos a leer el Salmo 23. Vamos a leer un verso cada uno para que... Porque esa es la palabra preciosa donde vamos a centrarnos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de caros pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tu vara y tu callada me infundará aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Unidos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Puede sentar. Rinde su vida en protección por sus ovejas. Es la número 5, la característica 5. Y ahí nos vamos a detener en 3 incisos que vamos a ver detenidamente. Normalmente no se menciona la palabra inciso, pero quiero detenerme en eso, ¿verdad? Porque esta palabra es muy importante.
el Señor le ha dado esta tarde y es de suma importancia para su iglesia. ¿En qué rinde su vida en protección para sus ovejas? Es muy importante, hermanos, que la persona escuche esta palabra. Número 1, inciso A, alimento. En alimento. El pastor debe tener la preocupación por las ovejas en cuanto a alimento espiritual y físico. No solo espiritual, porque muchas veces, hermanos, los pastores o los líderes que predican la palabra le hablan a la persona nada más como si fuera espíritu. Y realmente el que está aquí en la tierra es un cuerpo viviente. Es un cuerpo que necesita alimento también. Y la Biblia dice que no le digas a aquel que necesita, ven mañana, mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. Y mucho más el pastor, que es el que cuida sus ovejas. Ese amor profundo que siente por ellas va a hacer que se interese en ellas y ver qué está pasando esta familia, qué está pasando esta oveja. Dentro de ellas, hermanos, la Biblia menciona 3 personas a las cuales el pastor tiene que tenerles sumo cuidado. Si usted pensara en quiénes son, si alguien me podría mencionar uno, si algo ha leído, ¿se acuerda que la palabra habla de los huérfanos? Habla de las viudas, habla de los ancianos, habla de los enfermos. Hay enfermos que no pueden trabajar. Hay ancianitos que ya no pueden trabajar. Hay niños huérfanos que están ahí sin el alimento o sin su padre que puede llevar alimento. Y el pastor tiene que cuidar sus ovejas. Entonces no solo le podemos hablar de Cristo a ese niño que está sin padre. Cuando hay una iglesia numerosa que quizás pueda tener una economía grande y fuerte para poder llevar una despensa a ese niño que está sin sus padres. Si este buen pastor rinde su vida en protección por sus ovejas, va a haber tanto el ámbito espiritual como el ámbito físico, la necesidad física de esa persona, de su oveja. Quizás necesite un vestuario, quizás necesite un abrigo, y él puede proveerlo por medio de la iglesia, por medio de las bendiciones que Dios trae a esta canasta, a este alfolí. Puede bendecir. Número 2, en la guianza o enseñanza. No quiero saltar al otro inciso sin mencionar el salmo que leímos. El salmo habla de pastos verdes. Amén. Pero ¿cómo un pastor puede decir que da su vida por las ovejas si puede ver que la oveja está en pastos secos o tal vez ni pastos secos? Porque hay lugares, hermanos, tan áridos que el animalito no encuentra ni siquiera el pasto seco. Vaya, cuando hay un pasto seco y no hay verde, pues el animalito empieza a morder y empieza a deshacer eso seco y algún juguito le va a encontrar al final. Pero a veces no hay nada. Desierto. ¿Y qué dice la palabra en el Salmo 23? Dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Así que esta tarde, hablando de alimento, yo le diría a los pastores de esa característica tan importante de rendir su vida en protección de las ovejas, que al llevar a su boca ese buen manjar, ese buen buffet, esa buena comida agradable a su paladar, piense en aquel que necesita. Yo desde este lugar, hermanos, desde este lugar puedo ver un hombre con hambre frente a una multitud grande. Y puedo ver un joven que se acerca con unos panes y unos peces. Y que podría decir esta persona que es la más importante
frente a esta multitud, podría haber dicho, bueno, mi discípulo me trae unos pescados y unos panes, como yo soy el siervo de Dios, como yo soy el hijo de Dios, pues voy a cocer estos pescaditos y me los como con este pan. No, hermanos. Por eso le digo esta tarde que antes de llevar ese buen manjar a su boca, el pastor piense en sus ovejas, que piense en las personas que hemos mencionado, huérfanos, viudas, ancianos, enfermos, y otro hermano que esté en una necesidad, en una situación precaria, que piense. Porque Jesús, antes de pensar en saciar su hambre física, ¿qué hizo? Pensó en la multitud, pensó en darle de comer. Hubo una voz que le dijo, maestro, bueno, yo te doy una sugerencia. Lo que puedes hacer es despacharlo y que se vayan. Que pasen por las ciudades comprando. Esa fue una idea que alguien le dio a Jesús. No, dijo Jesús, no. Mándanos a que recuesten ahí donde están. Déjenmelo a mí. Y qué bonito, hermanos, qué maravilloso que el Señor Jesús nos sacia su hambre primero. Piensa en las ovejas. ¿No le gustaría encontrar un pastor así? ¿No le gustaría que los siervos de Dios fueran así? ¿Verdad que sería hermoso que los siervos pensaran en sus ovejas de esa manera? Como Jesús. Yo no les estoy diciendo a aquel pastor que va a escuchar esta palabra, porque hay muchos pastores que están en las redes y le dan clip a un video para verlo. Yo no les estoy diciendo que sean como yo. Les estoy diciendo que sean como Jesús. ¿Cómo es Él? Él tiene los peces y los panes y dice, su corazón está ahí en la necesidad de los demás. Hay una palabra clave para el buen pastor que da su vida en protección por sus ovejas. Hay una palabra clave y yo quiero que se la lleve esta tarde y esté en su corazón. Es compasión. Dice la Biblia que el Señor sintió compasión por la multitud. Yo no creo que sea compasivo aquel que está que trague y trague allá con sus comidas, con sus deleites, con sus lujos, hasta su vino caro ahí, y que no piensa en sus ovejas. Yo no creo que haya compasión, pero sí veo compasión en Jesús. Amén. Veo que Él mira a la multitud y tiene compasión de ellos. Y antes de saciarse, Él dice, espere, mándalos a recostar y ahí esperen. ¿Y qué hace? Les provee alimento a todos. Amén. Y no solo provete, como dicen, sino que hubo llenete también. Hasta sobró comida. Esa es la invitación para los pastores. Que provean alimento. Número 2, guianza o enseñanza. Que le provean a la oveja enseñanza en todo tiempo. Hermanos, muchos pastores no quieren bajarse del púlpito. No le quieren dar lugar a la persona que está tratando de querer alzar su vuelo como un predicador. Y Dios quiere usar su vida como predicador. Y no quiere darle lugar. Quiere estar Él ahí siempre. Quizás, hermano, lo que Dios manda es que lo prepare, que se prepare, que este pastor prepare esas ovejas para que esas ovejas crezcan y que puedan dar frutos y que den frutos en abundancia. Así que los pastores, ojalá que le den la oportunidad a las personas. Yo a veces, alguien hubo que llamó a cierto líder el pastor orquesta. Le llamó el pastor orquesta porque él canta, porque él predica, porque él barre, porque él trapea, porque él limpia, porque él cocina, porque él hace todo. Y no es porque no haya quien lo pueda hacer, es porque él no deja. Entonces el pastor tiene que darle la oportunidad de crecimiento a los demás para que crezcan, porque no toda la vida un pastor va a estar al frente de una iglesia. Puede llegar un día que Dios se lo lleve
Y entonces, ¿a quién dejó? ¿A quién dejó preparado para predicar? El pastor tiene que darle lugar a los demás para que prediquen. Es así como nosotros, hermanos, poniéndonos como ejemplo, hemos estado yendo a predicar, hermanos, hemos estado yendo a los centros, hemos estado yendo a los centros de las memorias, al dar, al otro centro, a por la gloria, nuestro hermano Abel, y no se ha limitado a una sola persona la predicación, ni tanto ese sentimiento ha estado en la vida de nuestro hermano Abel, como en la vida de nosotros también, que no nos hemos sujetado a que nosotros nada más. Le hemos dado lugar a todas las personas que quieran desarrollar esa oportunidad. Obviamente, pues que cubra los requisitos que el Señor quiere. ¿Verdad? Y han tenido la oportunidad de predicar, han tenido la oportunidad de cantar, de tocar un instrumento. Y eso es lo que Dios quiere. Viene lo principal. El 3. Ahí terminamos. Viene el 3. Y es casa. Casa. El pastor que rinde su vida en protección para sus ovejas tiene que preocuparse por la habitación de su oveja. Amén. Y entonces podría estar escuchando o ver este video un pastor que diga, bueno, ¿qué quieres decir tú? ¿Que yo tengo que darle casa a todos los hermanos? Podría decir alguien, ¿qué dices? ¿Que yo tengo que proveerle vivienda a todos? Aquel que no tiene, yo tengo que hacerle su casa. Pues quiero llevarlo a la palabra, porque a mí no me gusta hablar sin sentido, no me gusta hablar sin base bíblica. Voy a llevarlo a la palabra. Vamos a llevarlo a San Juan 14. Ya sabemos, ¿hay alguien de ustedes que tenga duda de quién es el buen pastor? Jesús de Nazaret. Él es el buen pastor. Vamos a ver una actitud de él en San Juan 14. Voy a leerles. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Ahí viene lo importante. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esa es la palabra preciosa a la que queríamos llegar. Esa es la palabra hermosa. Casa. ¿En qué está preocupado el Señor ahí? ¿En dejar que la oveja se quede extraviada? ¿Está preocupado el Señor en decir, hay que ver para dónde agarra? ¿Hay que ver cómo le hace? ¿Estaría él en esa opción? ¿O está preocupado por preparar un lugar para su oveja? Amén. ¿En cuál de los dos? En preparar un lugar. Dice él, voy pues a preparar un lugar. Y quiero decirle, hermano, en un comienzo le hablé de un celo espiritual, eso que enardece al escuchar, porque hay muchos pastores, voy a usar la palabra asalariado, no nace en mi contexto, nace en lo que leímos. En San Juan 10, del 1 al 15, en la lectura primaria que tuvimos, ahí se usa la palabra asalariado y se refiere a aquellos que nada más buscan un bien económico en las iglesias, un bien económico en sus ovejas. Y entonces, hermanos, recientemente en una televisión muy famosa, cristiana por cierto, no todos los que predican en esa televisión van a llevar la misma forma de esta persona que habló. Pero a esta persona le preguntaron, le hicieron una pregunta en un foro de discusión
le hicieron una pregunta que si una oveja se va hacia otro lugar, hacia otro domicilio, él estaría en condiciones de buscarle una iglesia o de recomendarle una iglesia a esa oveja, siendo que esa oveja creció con él, se bautizó con él, se preparó con él, en primer lugar aceptó a Cristo con él. ¿Estaría él dispuesto? ¿Quiere escuchar su respuesta? ¿Quiere saber lo que dijo este hombre? Dijo, yo no le voy a andar buscando iglesia a nadie. Así esa fue su respuesta. Entonces, ¿tendrá las características de Jesús el buen pastor? No. Es decir, con esa respuesta, le da lo mismo si la oveja ya se descarría. Le da lo mismo si la oveja se pierde. Le da lo mismo si la oveja va debajo de un puente a vivir. No es así, hermanos. El amor de Cristo en San Juan 14, vemos que aún yéndose él de este mundo, dice, miren, yo no voy a estar con ustedes, pero ustedes van a estar en mi corazón, porque yo voy a prepararles un lugar. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y sabe cuál es lo que me llena de profundo gozo, hermanos? El saber que Cristo, oiga bien, está reteniendo el deleite de poder tomar un vino, porque lo quiere tomar ¿hasta cuándo? A ver si ustedes me ayudan. La venida. La boda del Cordero. Hasta la boda del Cordero. Imagínense, ¿qué hombre no se soltaría en deleites si su prometida está por allá? ¿Ve usted la fidelidad del Señor Jesús tan grande, tan linda, tan amoroso que es Él, que dice, no lo tomaré, no tomaré ese vino hasta que mi iglesia está acá, hasta que la iglesia esté aquí frente a nuestro Padre y celebremos la boda del Cordero. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús, porque viene la boda del Cordero. Y entonces, hermanos, Él está preparando un lugar. Así que, hermanos, la palabra de Dios esta tarde, hermanos, la recomendación para los pastores es que tienen que preocuparse, tal vez no esté en un alcance general, proveerles una vivienda a todas sus ovejas, pero Dios va a ver la preocupación en su vida. Yo desear, hermanos, ya tengo tantos años y yo deseara ver iglesias que digan, hermanos, este año le construimos la casa a la hermana, ¿qué será? María. Este año le construimos la casa al hermano Juanito. O este año le reconstruimos la casa al hermano porque la casa ya estaba para caerse. Pero como iglesia, y que diga el pastor, yo como pastor, le di el consejo a la iglesia y todos juntos fuimos y le reconstruimos la casa. Porque no es solo palabra, no es, el Señor nos está diciendo, miren, yo nomás les predico y ahí vean ustedes cómo le hacen. No dijo el Señor frente a la multitud, ¿saben qué? Yo ya les prediqué, ya salí de mi compromiso con mi Padre, predicar la palabra, voy a hacerle caso al discípulo. ¿Qué le dijo el discípulo? Le dijo, Señor, despáchalos, que se vayan por las ciudades y vayan comprando. Bien ha dicho el Señor, bueno, ya prediqué, ya que se vayan. No, hay una necesidad profunda en la gente y Jesús, como el buen pastor, la está mirando y la está tomando como suya. Cuando el pastor toma las necesidades de sus ovejas como suyas, entonces le duele ver que su oveja está durmiendo en el suelo, ver que esa familia no tiene una cama. Y va rápido y dice a la iglesia, hermanos, hay una necesidad, vamos a comprarle una cama a esta familia que acaba de llegar. Mira, hermano, a este hermano se le cayó esa pared, vamos a reconstruirle la pared entre todos. Yo quiero ver iglesias así, el Espíritu Santo me pone dentro de mi corazón ver una iglesia así,
una iglesia que se preocupe. Yo le digo una cosa, hermanos, que si el Señor fuera uno de esos pastores que tienen su jet privado para viajar a otros países, porque ya no quieren ni viajar en un avión comercial, sino que tienen un avión privado, a esos pastores que tienen esas residencias tan grandes, yo estoy seguro, hermanos, y escuche bien, pongo mi vida al frente de lo que digo, que el Señor vendiera esa residencia y se la ayudara a los pobres, ayudar a aquellas ovejas que necesitan una vivienda, aquellas ovejas que ahorita, hermanos, quizás estén con sus cosas afuera porque el rentero ya no los aguantó, porque ya no podían pagar y ya le dijo ya sus cosas afuera. Yo estoy seguro que el Señor vendería esa residencia, vendería ese jet privado que tuviese y ayudar a su oveja. Pero desafortunadamente, hermanos, la Biblia sigue diciendo que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque asalariados sobran, hermanos. Pastores asalariados sobran aquellos que ya miran 50 personas y dicen, oh, de aquí me sale una iglesia con sus ojos pelones ahí, viendo el dinero, viendo el interés económico, viendo, dice, cuánto de diezmo, cuánto da cada uno. Y hermano que me escuchas en este mensaje, no es que esta palabra esté poniendo en mal a la iglesia, está poniendo, hermanos, en confrontación al pastor asalariado que dice la palabra. Así que falta poco, hermanos. Falta muy poco para que Cristo venga. Así que esas iglesias que reciben miles de dinero, empiecen a ayudar a la oveja, empiecen a ayudar a la comunidad. Algo, hermanos, que yo quiero recordar en esta tarde y que con esto voy a concluir. Las enseñanzas que se nos dieron en el periodo de evangelismo de EDAM nos enseñaron que la iglesia debe hacer un cambio en la comunidad, que la iglesia debe traer un cambio, que la comunidad vea que la iglesia es diferente. Ya no es la iglesia que nada más ve a la gente que se congrega sin interés, que entra y sale como si nadie entró. Ya no. Ya la iglesia que se nos ha enseñado es la iglesia que empieza a condolerse con aquel que duele, con aquel que sufre. Empieza, hermanos, a condolerse con aquel que padece, aquel que tiene necesidad. La iglesia empieza a ver su necesidad. Dice la Biblia que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Si la hermana necesitaba una estufa, entre todos, ¿cómo se le puede ayudar? Claro, si no puede, pero si puede, pues la puede comprar. Pero hay momentos, hermanos, quizás en que una familia esté pasando un momento difícil, el esposo está enfermo, la persona ya esté grande de edad. Habrá momentos, habrán oportunidades donde la iglesia pueda mostrar esa ayuda y donde este pastor muestre la característica compasiva del buen pastor, Jesús de Nazaret. Con eso concluimos, hermanos. La principal característica del buen pastor es la que Jesús presentó ante la multitud, compasión. Eso es lo que muestra a Jesús como el buen pastor, el que se preocupa por las ovejas. Así, hermanos, que las iglesias no permitan, hermanos, la riqueza para los pastores. Dios no dice nada, hermanos, de que un pastor tenga una buena vivienda. Dios no dice nada de que un pastor tenga su casa hermosa. Pero sí se va a sentir mal el Señor de que tenga esa casa hermosa y que esté viendo a su hermano durmiendo a la orilla de un puente que no tiene una vivienda. Ahí sí se va a sentir mal el Señor. Porque no es lo que tiene el pastor, sino lo que está dejando de hacer. Ayudar. Entonces, nos encontramos con pastores que tienen terrenos, que tienen carros, que tienen más de una vivienda, que tienen empresas, que tienen hoteles,
En Estados Unidos, hermano, cuando se dieron cuenta de este pastor, un pastor que tenía hoteles y son edificios caros, millonarios, y a costa de qué los tenía, a costa de la iglesia, a costa de las ovejas, a costa de trasquilar las pobres ovejitas, a eso. Y entonces el gobierno creo que le confiscó la mayor parte de sus bienes. Y vamos a encontrar pastores así, hermanos. Pastores que tienen cuarterías, pastores que tienen propiedades, ranchos, pero que ven la ovejita, el pobre hermano que está viviendo paupérrimamente y no se preocupan por ellos. Así que yo concluyo esta palabra invitando a la iglesia. La iglesia tiene que ir por las calles. En su trabajo de evangelismo, yo siempre le he dicho, tiene que ir conociendo la comunidad, donde hay necesidad, viendo dónde hay necesidad. Así es como las personas van a acercarse a Dios, porque van a ver que Dios se está acercando a ellos. Cuando su vecino está enfermo y usted lo visita con una oración, con una ayuda, si él necesita, va a ver a Dios que llega cuando usted llega. Va a ver el reflejo de Dios en su vida. Pero si usted pasa de largo, mirando la necesidad ahí, no va a ver a Dios en nuestra vida. Si yo paso de largo, hermanos, van a ver a un simple hombre caminando frente a ellos. Pero si yo me acerco a ellos y miro la necesidad y aporto algo en ayuda, entonces van a ver el reflejo de Dios. Y esa es la invitación final esta tarde, hermanos. Ahí termino. Que caminemos llevando a Dios en nuestras vidas. Que los pastores caminen llevando a Dios en sus vidas. Que lleven esa característica principal del buen pastor que da su vida por las ovejas. Y el pastor que da su vida por las ovejas no empieza a deleitarse a sí mismo, olvidándose de las necesidades de sus ovejas. Que Dios me los bendiga esta tarde, que Dios bendiga a todos los que están viendo esta palabra. Y no, la conclusión final, por el mal ejemplo que te dé un pastor, no dejes de acercarte a Dios, porque San Juan 14 te muestra que Jesús es el buen pastor. Que nada nos vaya a detener de acercarnos a Dios. Sabemos que hay pastores que están dando mal ejemplo en lo económico, pero no dejemos de acercarnos a Dios. Allá arriba, hermanos, para gloria de su nombre lo digo, está el buen pastor que está esperándonos para celebrar la boda del Cordero. Y ahí vamos. Dios me lo bendiga y dejo en este lugar a nuestro hermano Eliud. Amén, gloria a Dios, qué bonita palabra que el Señor nos ha dado, pues ojalá cada uno de nosotros lo hemos guardado y lo hemos recibido con gozo y alegría. Así que en esta preciosa tarde cerramos nuestro servicio con unos cantos y que el Señor nos guarda y nos bendice esta hermosa palabra y que el Señor siga usando a su siervo cada día más en su vida. Y gracias por esta palabra. Vamos a cantar el canto y sigamos adelante. Amén. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, la obra del Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, la obra del Señor. Ya no digo yo, ya no digo yo, ya no digo yo.
Ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, ya es morada. Yo me voy a la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, ya es morada. Amén, gloria a Dios. Terminamos nuestro servicio con oración en esta tarde. Ponemos de pie y vamos a orar nuestros ojos. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por permitir este tiempo, este momento de estar en este lugar, por bendecir tu pueblo, por bendecir por esta palabra tan hermoso y tan poderoso que nos utilices cada día más. De saber de ti, Señor, de que tú eres el Dios Todopoderoso, que tengas el control sobre tu pueblo, sobre tus iglesias. En esta hermosa tarde, Señor, tú eres el Cristo de la gloria, tú eres el que quien se preocupa por sus ovejas, por su pueblo, por su iglesia, y tú vendrás por tu pueblo, por tu iglesia. Así que preparemos, Señor, nuestra vida en esta hora, en esta tarde, preparemos nuestro caminar delante de tu presencia. Solo sirva, Señor, sirva tu gracia en nuestra vida, derrama tu espíritu sobre nuestra vida, que cada día más, Señor, seamos útil para ti, Señor. Úsanos como un barro, Señor. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, Señor. Úsanos, Padre, cada día más. Guarda a tu siervo, bendícelo, Señor. Úngale con tu Santo Espíritu. Bautízalo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu cada día más. Sea ungido, Señor, y usando por medio de tu palabra, Señor, porque has dado, Señor, has dado una palabra tan hermosa. Y así que en esta tarde, Señor, guíalo, Señor, y guía nuestra vida. Bendice ese lugar, que sea cada día más, Señor, fortalecido delante de tu presencia. Y en este momento, Padre, guárdanos, guíanos por una semana y que sea tu voluntad otro día más de vida, Señor, en esta hermosa tarde. Bendice a cada uno de tus hijos y bendice a cada pueblo donde están postrados y alabando y glorificando tu nombre este día, Señor, porque no hay otro lugar donde llegar, no hay otro lugar donde estar, Señor, presente. Es un altar, es adorando en un templo, en una casa de oración, Señor, el día de hoy, Señor, agradeciendo en tu nombre. Guárdanos, Señor, libéranos y guíanos cada día más delante de tu presencia. En esta hermosa tarde, Señor, gracias por tu palabra. Y en tus manos te encomendamos nuestra vida. Tengas el control, tengas, Señor, la bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros caminos, sobre nuestras calles, sobre nuestra ciudad, sobre nuestras colonias, en todo lugar del mundo, Señor. Primeramente en Cristo Jesús, tengas el control de tu pueblo Israel cada día más, Señor, en esta hora. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.